Bien, Dinita Viera, ¿qué le ha parecido este recorrido por el histórico municipio y para usted más histórico todavía? Sí, muy bonito, la de verdad. San Matías. Está un poquito cambiado el pueblo, más moderno. Así es. Sí. Pero siempre muy agradable. Siempre muy agradable. Bueno, entre los elementos que recordamos de San Matías, posiblemente ya mencionamos varios de ellos, es que constituye la cuna del general Martínez, este presidente que comenzó a gobernar allá por el año 1931 y que completó su mandato, bien o mal, no es momento de juzgarlo, allá por el año 1944, Dinita. Ajá. Así es. El general Martínez, lo hemos mencionado ya, nace en este municipio, que dicho sea de paso, este municipio se origina por una desmembración de San Juan Opico. Sí. En el año 1877. Una época en que gobernaba el país el general Rafael Saldívar. En su año. En 1800. 877. No, 100 años antes. No. Un siglo antes. Un siglo antes. Así es, un siglo antes. Sí. Y acá tenemos una panorámica de la parroquia, muy pintoresca. Nos cuentan que se ha remodelado recientemente, pero que su diseño original data de hace 25 años. No podemos ingresar porque hay una actividad religiosa, pero sí podemos presentar parte de la fachada. Así es. Yo quería que pensaran que tiene más de un siglo de existencia. Así no, la parroquia o yo. No, usted, que No. dije que era de sus años. No. Un siglo después. Bueno, entonces, como le estaba comentando, Dinita, el general Martínez nace en el año 1882. Fíjese, en el mismo periodo en que era presidente Rafael Saldívar, Ah, sí. que fue cuando se fundó este municipio, desmembrándose de San Juan Opico. Sí. Así es. Este municipio se funda sobre dos cantones en aquel tiempo. Ahora, por supuesto, son más. Pero en aquel tiempo eran dos cantones, había haciendas también. Estaba el cantón El Sapullo. Ajá. La Acá. palabra Sapullo, Sí. que es acá, ¿Qué es correcto. acá? Correcto, sí. Así es. La palabra Sapullo, de origen náhuatl, se traduce como el corazón del zapote. Ah, vaya. Y yo no sé, pero la curiosidad me da. Sí. Yo no sé si por eso hubo una vinculación tan cercana, no lo sé, nada más estoy especulando. Sí. Y aquí tenemos una visión del kiosco que corresponde al Parque Central, también una visión lateral de la parroquia, como puede apreciarse, mucha estética. Tenemos una mirada al pequeño domo que corona esta arquitectura. Le decía que esto del zapote, el sapullo, que significa el corazón del zapote, me da cierta impresión en cuanto a la cercanía que hubo entre el general Martínez Ajá. y el cuartel El Zapote. Ah, cuartel Zapote. Así sí, es. Sí, tiene mucha lógica, la verdad. Sí, porque hubo mucha cercanía. Sí. De hecho, el cuartel El Zapote fue el espacio donde el general Martínez se resguardó cuando muchas veces intentaron derrocarlo, más de una vez. Sí. Pero él tenía ahí toda una fortaleza que le permitía continuar ejerciendo el gobierno. Ajá, claro. Así es. Y además de El Sapullo estaba un lugar llamado Mazajapa. Ajá. Así es. Mazajapa, que se traduce como el río de los venados. Estos lugares fueron los que sirvieron como punto de partida para la fundación de lo que ahora es San Matías. San Matías, el municipio de San Matías. Pero imagínense, en el año 1877. El municipio comienza a desarrollarse poco a poco y no es sino hasta el año 1928 cuando se le otorga el título de villa. Y acá tenemos una mirada
a la casa donde nace el general Martínez, así es, que nace, ya lo decíamos, en el año 1882, justamente en la Casa Amarilla, que podemos apreciar desde acá. Esto es una panorámica del Parque Central. La Casa de la Cultura. Así es. Y el interior del parque, que está muy elegante, con su kiosco, con las arboledas. Y este recorrido que podemos llevar a cabo conociendo o reconociendo los diferentes componentes del territorio de San Matías. El general Martínez concluyó su mandato en el año 1944, poco más o menos, Sí. no de la manera más feliz. Ajá. Tuvo que exiliarse, tuvo que salir de El Salvador, pero, si no me equivoco, en el año 1967, él murió. Sí. Murió. Y aparentemente fue víctima de homicidio. Fuera del país. Los detalles son enormes, pero me parece que la reseña que hemos aportado permite disponer de una panorámica en lo que se refiere a la fundación y a la historia del municipio de San Matías. ¿Y a usted qué le parece, Dinita? Pues excelente, la verdad que sí, es de recalcar lo bueno que él hizo, ¿verdad? Sí, correcto. Mire, es un hombre controversial. Sí, bastante. Hubo muchos aspectos que podríamos revisarlos a la luz de la historia. Sí. Pero entre los logros de su gobierno, conocido como el Martinato, destacan la construcción de la carretera panamericana. Sí, gran logro. Así es. Sí, así es. Un logro que tiene vigencia hasta los tiempos actuales. Sí, por supuesto. Destaca también la fundación del Banco Central de Reserva Ajá. para que se emitiera moneda nacional. Antes del general Martínez eran los bancos privados los que emitían la moneda. Siendo presidente, Martínez se encargó de indemnizar a los bancos privados de manera que se centralizara lo relacionado con la política monetaria, y es así como surge el Banco Central de Reserva. Correcto. Bueno, otro aspecto interesante de su mandato es que prácticamente se eliminó la deuda externa. Ajá. Se pagó la deuda externa. Martínez fue bastante fuerte en su manera de negociar con los acreedores de El Salvador. Sí. Les dijo que el país no pagaría, no honraría la deuda a menos que fueran eliminados los intereses o que se revisaran los intereses. Ajá. Y después de mucho diálogo, de mucha plática, se logró esa revisión. Claro. El resultado fue que la deuda se pagó, aunque hubo un compromiso de parte del país en el sentido de continuar pagando los intereses, pero imagínense el mecanismo que se puso en marcha. Primero se pagaría, por así decirlo, en términos menos complejos, se pagaría o se abonaría todo a capital, todo el monto a capital, y después se pagarían los intereses que habían quedado congelados desde que se llevara a cabo la negociación. Sí. Esos son aspectos que podemos destacar de la presidencia de Martínez. Sí, buena estratega. Y cuando se hubo pagado la deuda, ya cuando el general Martínez concluyó su mandato, como decíamos, bien o mal, que por cierto lo sucedió otro general, el general Salvador Castaneda Castro, que gobernó, si no me equivoco, hasta el año 1948 y que también fue depuesto por medio de un golpe de Estado. Sí. Hubo un comité militar que se encargó de gobernar el país. Que eran muy usuales los... Eran bastante frecuentes. Ajá. Hubo un comité militar que se encargó de llevar las riendas del país entre 1948 y 1950. Más adelante vendría la presidencia de Óscar Osorio. Ajá. Bueno, pero le estaba comentando que luego de que se pagara la deuda externa, de que se cancelara esa deuda, y aquí de nuevo podemos apreciar la casa donde
viniera al mundo el general Martínez. Luego de que se cancelara la deuda, comenzó a pagarse el monto correspondiente a los intereses. Sí. Y ese monto se canceló en su totalidad durante la década de 1960. En otras palabras, la presidencia ejercida por Martínez, buena o mala, sí, como decimos, es discutible, sí, y habría que analizar desde la historia, pero ha tenido repercusiones para el país. Así es. Muchas repercusiones. Sí. Por otro lado, Martínez, apodado el Brujo de las Aguas Azules, a él se le acusa y hay documentación suficiente como para atribuirle la masacre acontecida en el año 1932 en el occidente de la República. Sí. Mediante un baño de sangre, Martínez aplastó la rebelión campesina, sí, o indígena que se produce en el año 1932, y por supuesto la historia eso también no lo olvida. Claro. Y está ahí. Sí. De modo que de Martínez es difícil de todo un poco. decir que fue bueno, sí, que fue malo, sí, de todo un poco. Y es un personaje que... controversial. Así es. Imagínese, después de muchos años, continúa despertando pasiones y controversias. Así es. Pero lo que llama la atención es que este municipio, muy joven en esa época, porque hagamos cuentas, le decía que el municipio se fundó en el año 1877 y el general Martínez nace aquí en el año 1882. 5 años de vida tenía el municipio de San Matías y por alguna razón pasa a la historia de El Salvador, sí, a través de la figura de este hombre, claro, controversial, y por supuesto a la historia universal. Claro, así es. Muy bien, Dinita, le agradecemos a usted que nos haya relatado parte de su historia también. No, gracias a ustedes aquí en San Matías. Gracias. Y la invitación siempre cordial a que se suscriban a El Salvador Start. Eso es. Hasta luego. Correcto. Saluditos. Hasta pronto.